Gracias que nos acompaña, sea usted bienvenida, bienvenido a esta nueva serie de Canal 11 que hemos titulado México vive nuestro ambiente. A lo largo de 8 entregas vamos a conversar con expertos en la materia que nos ayudarán a comprender la importancia de la conservación de nuestro medio ambiente, así como la urgente necesidad de cuidarlo y preservarlo. En este primer capítulo de 8 hablaremos de las áreas naturales protegidas, qué son, cómo están divididas, quién las administra, cómo funciona su recuperación y cómo debemos contribuir al cuidado de estos impresionantes y bellísimos lugares. Los invitamos para que se quede con nosotros y hablemos de México vive nuestro ambiente. Empezamos. Muchas gracias que nos acompaña. Iniciamos a partir de hoy una serie de programas, México vive nuestro ambiente, como ya pudo ver. El día de hoy el tema es áreas naturales protegidas. Es una serie de 8 programas que espero les resulten de interés. El tema es el medio ambiente y es México vive nuestro ambiente. Le quiero agradecer el día de hoy al doctor Juan Martínez del INECOL de CONACYT. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, gusto de verte. Es un gusto de nuevo. Gracias. También con nosotros Luis Fuello, quien es director general de Corena, que es la Comisión de Recursos Naturales. Luis, bienvenido. Muchas gracias. Es un placer, Javier. Es un gusto que estés aquí. También con nosotros el día de hoy, César Sánchez Ibarra, director general de Conservación de la CONANP. Gracias, César. Bienvenido. Javier, gracias la invitación. Un honor estar en este foro. Y también con nosotros el capitán Juan Eduardo Lozano Figueroa de la Secretaría de Marina. Capitán, ¿cómo ha estado? Muchas gracias. Gracias. Todo bien. Gracias. Es un gusto. A ver, a mí se me ocurre que entremos con una especie ahí como de, si quieren damos una ronda así, ¿no? Una primera y luego vamos a lo particular. A ver, este país, ¿cómo se ve? Para hacerle honor al título, México vive nuestro ambiente. A ver, ¿qué diríamos de la relación que guarda este país con su medio ambiente? Y particularizamos en una segunda ronda, si les parece, con el tema directamente de las áreas naturales protegidas. ¿Te parece que empecemos? ¿Quieres que empiece yo? Por favor, acá directo, mira. Lo que yo puedo hacer de entrada es ponderarlo desde el punto de vista de la academia. Yo pertenezco a un centro CONACYT de investigación, uno de los 27 centros, y de entrada trabajamos con el ambiente, con esta aspiración de encontrar el desarrollo sustentable, el manejo sustentable, la conservación de espacios críticos, de especies endémicas en peligro de extinción, con el propósito de que permanezcan a la posteridad para los mexicanos del futuro. Es decir, generar información básica para este fin. Tenemos enfrente un gran reto porque tenemos un país donde la población sigue aumentando y necesariamente esto genera impactos en ecosistemas, en superficie, en territorio. Y el reto que tenemos para encontrar el camino al desarrollo sustentable es cada vez un reto más difícil y tenemos menos tiempo. Entonces, una de las estrategias como quirúrgicas y estratégicas para encontrar lugares de vida natural, de espacios naturales para proteger, es precisamente a través de las áreas naturales protegidas, y yo lo dejaría en este momento aquí con el propósito de recabar todas las opiniones. Y de entrarle al tema central, ¿no?, que tenemos el día de hoy. Bueno, te preguntaría, Luis, lo mismo, para dar una ronda como de escarceo, ¿no?, de inicio de cómo se ven las cosas. México vive en nuestro ambiente. ¿Qué relación? ¿Lo vivimos, no lo vivimos? ¿Qué impresión tienes así de entrada para luego ir a lo particular? Bien, mira, no solamente México, sino el mundo, en los últimos 50 años, ha atravesado por un proceso de adaptación con respecto a su política de desarrollo, su política social y su política de atención de los temas ambientales. En los 70s el enfoque era otro, totalmente distinto al que tenemos. Y en ese marco global, México ha avanzado de manera acelerada desde su forma de conceptualizar el tema ambiental,
que en los años 70 era básicamente un tema de contaminación que afectaba a la salud, a un tema actual que habla de sustentabilidad, que entrelaza pobreza con cuidado del medio ambiente y en el cual tenemos grandes retos. Por supuesto, hemos construido un marco legal sólido, somos firmantes de una muy buena cantidad de tratados internacionales y muchos de ellos tienen que ver con el tema de derechos humanos, que hoy es un mandato constitucional a partir de las reformas del 2011. Entonces, retos son amplios, sí. Y las políticas tienen que apropiarse de manera transversal de tema ambiental, independientemente si estamos hablando de energía, de infraestructura, de salud, de educación. El tema ambiental está presente de manera transversal. Sale. ¿Cómo ves las cosas en este sentido, César? Javier, yo lo abordaría desde 3 enfoques. El primero, el histórico como nación. Simplemente el arraigo que se tuvo para domesticar diversas especies, el chile, el maíz, etcétera, que hoy son base de la alimentación de todos nuestros pueblos y que sin duda nos ha llevado a posicionarnos en el mundo como un país megadiverso. Sí. En 2 sentidos. En la gran diversidad que tenemos de especies y de ecosistemas, pero también en la transformación y en los usos que esas especies tienen y que han dado origen a nuestros pueblos originarios. Un segundo enfoque tiene que ver cómo nos hemos desarrollado como nación. Aquí yo diría, recordemos que estamos cumpliendo 100 años de las áreas naturales protegidas en México a partir del primer Parque Nacional en 1917 que el general Venustiano Carranza, muy cerca de aquí en el Desierto de los Leones, constituyó. Y estos 100 años de historia nos han dejado muchos aprendizajes, pero el que yo destacaría sería la conciencia de los mexicanos y del país para reconocer que las áreas naturales protegidas son un instrumento de conservación y de certeza que han permitido evolucionar la economía de la nación, la sociedad y un entendimiento razonado de que tenemos que proteger, conservar y restaurar los ecosistemas y las especies. Y el tercero, para concluir, no menos importante, es que todas estas especies forman parte de la identidad nacional. No pierdo de vista que el jaguar, una especie emblemática, está en todos los vestigios arqueológicos de esta nación. Y por qué no reconocer que el águila real, símbolo en nuestra bandera, es una de las especies que, si bien es cierto, se ha reconocido su poderío, su relevancia, su distribución a nivel nacional, es una especie que tenemos en riesgo. ¿Qué significa? Y con esto concluyo, que si bien tenemos especies relevantes en nuestro territorio, tenemos una gran responsabilidad hoy, las sociedades modernas, por conservar estas especies, no permitir que hayan extinciones y no podríamos permitirnos la extinción de nuestro símbolo nacional, ¿no? Claro. ¿Por qué es importante? Porque la mejor herramienta que ha probado ser eficiente para estos fines son las áreas naturales protegidas. Bueno, a ver, para cerrar, si te parece, capitán, todo esto que tiene que ver, además, con el rol tan importante, ¿no?, que juegan las Fuerzas Armadas en relación a ser garantes de cielo, mar y tierra, como dicen, ¿no? Cielo, mar y tierra, creo que no exagero, ¿no? A ver, ¿cómo ves las cosas, capitán? Así es. También para la Secretaría de Marina también es muy importante vivir nuestro medio ambiente y en determinado momento también ayudar y coadyuvar a las dependencias en la protección del medio ambiente, porque no nada más estamos nosotros en el mar. Nosotros garantizamos la seguridad en el mar, pero también tenemos que garantizar estas áreas naturales protegidas para que sean también observadas y también puedan los mismos mexicanos lo puedan pues gozar auténticamente, ¿no, exactamente, capitán? Sí. Y en determinado momento nosotros tenemos esta coadyuvancia, inclusive no nada más con dependencias federales, sino también con instituciones de investigación, para que puedan precisamente desarrollarse todos estos proyectos de vida silvestre que se están haciendo arriba de las islas. Entremos en esto que de repente, a diferencia de los pueblos mágicos, que todo el mundo quiere ser pueblo mágico hoy en día, como por lo que significa también, empecemos por los terrenos que delimitan lo que podríamos llamar áreas naturales protegidas. ¿Qué es un área natural protegida? Ah, qué buena pregunta. Fíjate.
Es el eje, fíjate, ¿eh? Así. Sí, dijiste pueblos mágicos, vamos a empezar con la magia. A ver, venga. Y esta magia es cómo ha transitado nuestro país en esta evolución del concepto de área natural protegida. Yo creo que el general Venustiano Carranza, cuando declaró al Desierto de Leones como parque nacional, tenía una idea muy diferente de lo que ahora concebimos como un parque nacional. Pero sin embargo, es el cimiento de toda esta estructura. Y después tenemos a una persona también muy distinguida, que es Miguel Ángel de Quevedo. Claro, el apóstol del árbol. Del árbol, y yo diría de las cuencas, sí, de los bosques, sí. ¿no? Por todo lo que implica. Y él empieza quizá a pensar en estos nuevos parques nacionales, diferente al Desierto de los Leones, en un sentido precisamente de captación de agua, de cuenca, de bosque. Y después quiero dar un salto, yo lo digo con mucho orgullo, porque soy miembro de esa institución. Tenemos a otra persona muy distinguida, al doctor Gonzalo Hafter, que se da cuenta que las áreas naturales protegidas, en este caso quizá parques nacionales, no todas pueden ser una zona que excluya la participación humana, sino que el gran reto es tener áreas grandes donde hay lugares que se protegen, pero en esa misma área natural protegida hay actividades humanas que son compatibles, digamos, con la vocación de esa área y permiten actividades productivas u otras sustentables, es decir, que permiten la viabilidad de esa región como un área natural. Y surge este concepto que después también lo vemos en la UNESCO, que es el programa Hombre y Biosfera, sí, de las reservas de la biosfera. Y yo creo que en ese proceso de generar un área natural protegida nos damos cuenta que cada área tiene una historia y una forma diferente de cómo se integra. La última que yo creo es un hit en conservación es el Parque Nacional del Archipiélago de Revillagigedo, sí, sí, donde por primera vez en la historia del país tenemos una área natural protegida donde más del 90% de toda el área es zona núcleo. No, pues sí. Entonces aprendimos ahí de que existe mucha plasticidad, hay lugar para la creatividad, y lo importante es que también desde Venustiano Carranza hasta acá estamos transitando, y es muy importante, de una forma de decreto totalmente presidencial, quizá de algunas personas cercanas al presidente, a decretos donde participamos o podemos participar todos los mexicanos, de acuerdo a nuestras capacidades y forma en que nos involucramos con estas áreas naturales protegidas. La planeación participativa, la incorporación de los sectores de la academia, de la sociedad, los agricultores, los campesinos, los pescadores, todos de alguna manera tienen esta oportunidad de aportar en el diseño de las áreas naturales protegidas, y eso al final logra al mismo tiempo que todos se apropien de esa área natural protegida. Que la hagas tuya. Exacto, y que todos participemos para que tenga viabilidad y se dejen esas áreas naturales protegidas que mucho se oye en los medios o en críticas que se les refiere como áreas naturales protegidas de papel. Sí. Ahora queremos que sean áreas naturales protegidas de todos nosotros. Y de hecho. Y de hecho. Sí. A ver, Luis, ¿hay un grupo de notables que determina cuáles son las áreas protegidas o no? ¿Ustedes, los científicos o la Secretaría? ¿Qué determina un área protegida que sea tal? Un área natural protegida es un espacio, sea terrestre o sea marino, que tiene un reconocimiento legal, sea por vía del gobierno federal o sea por la vía de la jurisdicción local de un gobierno del estado o incluso por un reconocimiento de un gobierno municipal. Hay una parte internacional en todo esto, hay una especie de código mundial que determina una área natural protegida. A ver, hay una serie de conceptos que la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza ha desarrollado para orientar el establecimiento de áreas naturales protegidas a lo largo del mundo. Sí. Pero las formas y categorías que cada país reconoce, lo reconoce en su legislación. Y es lo que pasa en México. La legislación federal, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, reconoce 6 categorías y los gobiernos estatales reconocen sus categorías en sus leyes, cambian de un estado a otro y los propios municipios pueden crear
sus espacios naturales como espacios públicos de conservación. Muy bien. A ver, César, cerremos esta parte porque también hay, ya lo insinuaba Juan, lo dice ahora Luis, esta interacción, ¿no? ¿Cómo hacerle? ¿Qué pasa si yo vivo en la zona de la mariposa monarca? Ahí nací y viví toda la vida. Pero todavía no entremos a eso, si no te importa. Cerremos nada más ahorita con ustedes dos. Algo más que decir sobre las áreas naturales protegidas. Ya mis compañeros panelistas pusieron sobre la mesa temas muy interesantes. Voy a tratar de concretar algunos de ellos, de complementar. ¿Qué es un área natural protegida? Tu pregunta inicial, Javier. Son porciones del territorio nacional en cuya circunscripción la nación ejerce soberanía. Lo relevante que yo agregaría son sitios estratégicos que tienen ecosistemas o especies de las cuales está basada la economía de los mexicanos. Son las perlas de la corona, los sitios de la máxima relevancia, y esto no está caracterizado de forma unilateral a partir del gobierno. Si bien es cierto, recordemos, tenemos la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, que constantemente están evolucionando y realizándose esfuerzos de precisión en el cual participan los investigadores de los distintos centros académicos de este país, y les llamamos estudios de país. Quiere decir que constantemente estamos revisando cuál es el estatus que tenemos en términos de especies endémicas, en términos de especies en riesgo, en términos de especies vulnerables, y la idea es que este capital natural que tenemos como mexicanos sea manejado de forma adecuada. Aquí viene el tema de la gobernanza, claro, y ese marco de derecho nos lo da una declaratoria de un área natural y un programa de manejo de esa área natural protegida. Los niveles de responsabilidad, ¿dónde se definen? En las áreas marinas, la administración de las áreas naturales se da a través de la coordinación de la Secretaría de Marina con la Secretaría de Medio Ambiente, a través de las direcciones de ANPs y los guardaparques que la CONAM ponemos en el territorio para el manejo y administración de estos sitios. En las porciones terrestres, tú sabes que en las áreas naturales, lo señalabas, podemos tener cualquier modalidad de la propiedad, es decir, puedes tener propiedad pública, pero también puedes tener propiedad social, ejidos y comunidades indígenas, y también podemos tener propiedad privada. En estos casos, el modelo mexicano ha evolucionado a partir de la Ley del Equilibrio Ecológico en 1988 hacia una administración y un manejo participativo, es decir, que la administración de las áreas se dé con la gente, por la gente y para la gente, porque como habitantes de este país tenemos la expectativa de tener un beneficio de nuestro capital natural y que ese beneficio se traduzca en riqueza. ¿Cómo lo hacemos? A través de los consejos asesores. Los consejos asesores apoyan a la toma de decisiones y al cumplimiento de este programa de manejo, que eventualmente tiene una estrategia que se revisa cada 5 años, donde se establecen las acciones de gestión, las acciones de participación, las acciones de conservación, de restauración o de protección. Esto es lo que nos permite establecer una ruta crítica en la cual logremos tener una administración eficiente. Esta vieja idea de que el gobierno federal exclusivamente administraba desde un trono, sí, ha terminado en nuestro país. Hoy, una nación pluricultural como la que tenemos, con una sociedad cada vez más participativa, nos obliga a construir consensos y acuerdos de gobernanza con los habitantes de las áreas naturales. A ver, capitán, 2/3 partes somos agua. Sí, ¿no? Exactamente. Y eso ni hablar, es responsabilidad de ustedes. Es una gran responsabilidad y afortunadamente hemos tenido gran oportunidad en poder interactuar con todas las demás dependencias y hemos podido liderar también los proyectos de conservación
tanto de las especies marítimas como de la pesca ilícita, que también es uno de los males que tiene el área natural protegida. Capitán, esto que tiene que ver con las playas, algunas de ellas que se reconocen como áreas protegidas, eso también está en ustedes, ¿no? Sí. Nosotros también tenemos también la protección de playas y también lo utilizamos ahí, todos los mandos navales que tenemos distribuidos a lo largo de las costas. Y nos ayudamos mucho con las estaciones navales de búsqueda y rescate que ahorita ya son implementadas para vigilancia marítima. Y esta área de vigilancia marítima es la que tenemos también como atribución, utilizándolo para la protección al medio ambiente dentro de las playas y también el mar territorial que tenemos. Territorial. A ver, una pregunta, digamos, en los últimos años, yo lo lanzo como una hipótesis, mi impresión es que la sociedad mexicana, el mundo, pero muy particularmente la sociedad mexicana se ha convertido en un factor importante que tiene que ver con el medio ambiente. Creo que las nuevas generaciones están adquiriendo una dimensión distinta. Aquí la pregunta es ¿qué estamos haciendo bien y qué no estamos haciendo bien? Juan, ¿qué sí y qué no? Bueno, me ves con cara de muchas dudas. Es un reto, porque hay áreas naturales protegidas que de alguna manera han cambiado, se han reformado, han cambiado su estatus, su extensión. ¿Para bien y para mal? Para bien y para mal, ¿no? Pero el punto al que yo quiero llegar es que el Estado, ellos como representantes del Estado, lo que tienen como limitante es la ley, ¿no? Porque un funcionario público, sus acciones están motivadas y fundamentadas en la ley. Y entonces hemos visto en los periódicos situaciones donde hay críticas en cuanto al manejo, sí, el diseño de ciertas áreas naturales protegidas. Y el primer punto es qué bien, porque quiere decir que a la ciudadanía le interesan sus áreas naturales protegidas y cuando siente que algo malo les puede pasar, tenemos situaciones como el Nevado de Toluca, como el sistema arrecifal veracruzano, ¿verdad? Que la ciudadanía siente que algo no está bien. Como lo de Cancún, ¿no? Lo de Cancún. Todo el mundo brinca, o sus espacios naturales. Ya no es tan fácil, ¿no? Y eso está bien. Es decir, la ciudadanía está muy atenta a lo que pasa en las áreas naturales protegidas. Y lo que yo creo precisamente hay una tarea legislativa pendiente para revisar las leyes eje, las leyes como la LEGEPA, la forestal, etcétera, de forma tal que sean funcionales, que se puedan aplicar de una manera precisamente que vayan evitando poco a poco estos conflictos. Hay por ejemplo, una situación que, digamos, es un gran triunfo en el Parque Nacional de Tulum, ¿verdad? Donde llega una jurisprudencia, o al menos un fallo de la Corte, donde dice que el programa de manejo de una reserva, de un área natural protegida, está arriba de los instrumentos, si no me equivoco, estatales y municipales. Mira. ¿Sí? Entonces, pero eso lo estamos aprendiendo en este jaloneo donde vienen las leyes, ¿no? Actualmente, como está la LEGEPA, en cuestiones de zonas núcleo de áreas naturales protegidas, se prohíbe la colecta de ejemplares. Que es decir, extraer un ejemplar. ¿Y que te lo lleves a tu casa? Y que, no, a mi casa no, yo creo que nunca iría. Ni siquiera que vaya, así como está, a un museo científico, ¿no? Y entonces, cuando tú pones eso, frenas la posibilidad de que algunas especies nuevas sean colectadas y llevadas a museos como la Universidad Nacional, la Universidad Veracruzana, el INECOL, el CICESE, ¿verdad? Pero eso es parte de un riguroso procedimiento para documentar la biodiversidad, y el conocimiento de la biodiversidad es necesario para proteger la biodiversidad. Quedándonos, Luis, en esto del qué sí y el qué no, de lo que hay. Yo creo que de los avances hemos podido construir un marco legal sólido. Sí. Lo que hoy tiene como materia la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y las leyes estatales tienen muchas bases legales muy firmes, muy sólidas. Hemos creado instituciones que antes no teníamos, la existencia de una Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la existencia de una Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la existencia de áreas protegidas en los estados, habla de un gran logro en donde contamos con instrumentos. En donde tenemos que avanzar y donde todavía tenemos frenos importantes.
Primero, la participación social que aquí se ha puesto sobre la mesa es un eje fundamental para garantizar que las áreas naturales protegidas van a estar protegidas a futuro. Desde su construcción hay que hacer partícipe a los dueños de la tierra, porque casi el 70% de las áreas protegidas tienen dueño y hay que construir con ellos. Una vez que se construyó con ellos el decreto, hay que dotarlos de un programa de manejo. Y finalmente su operación. Y en la operación, decíamos anteriormente, lo que estamos haciendo es dotando de un marco normativo un área protegida que tiene que observar su cumplimiento y donde la colaboración de la gente juega un papel fundamental. Y esto tiene que venir acompañado con políticas públicas que tengan recursos presupuestales suficientes, tanto para la conservación como para articular aquellas actividades que le permitan a la gente vivir bien en sus áreas. La riqueza que existe ahí da suficiente para poder mejorar de manera sustancial las condiciones de vida de comuneros, ejidatarios, pequeños propietarios que existen en la ciudad o las comunidades de pescadores que vemos a lo largo de la costa, y me refiero fundamentalmente a la pesca artesanal a lo largo del país. Andamos ahorita todavía muy por debajo de lo que tendríamos que proteger. Todavía hay mucho territorio que tenemos que proteger y no lo vamos a poder lograr si no somos capaces desde el origen incorporar a la gente y garantizar que esa gente sale de la pobreza, mejora sus condiciones de vida y es el principal protector, el principal defensor de su territorio. Sí, a ver, César, sobre eso mismo, sé que puede ser medio obvia la respuesta, pero si te parece, entremos por ahí y luego vayamos con el que hemos hecho y que no hemos hecho. De acuerdo. Sí. Recordemos que cualquier actividad económica, Javier, tiene sus inicios a partir de la transformación de los recursos naturales. Y estamos hablando directamente de nuestra economía en materia petrolera, en materia minera, en materia alimentaria, en materia turística. Y las principales divisas de este país están sentadas sus bases a partir de lo que producen. No podemos pensar en nuestro territorio, en ningún espacio al que acudamos a realizar turismo, desde Cancún, Cabo San Lucas, Huatulco, cualquiera que tú me pongas sobre la mesa, Javier, está asociado al servicio ambiental de un conjunto de áreas naturales protegidas que lo están proporcionando para el uso, goce y disfrute de los mexicanos. Luego, entonces, esa economía turística está basada a partir del servicio ambiental, paisaje, agua, calidad del ecosistema. Pero también una no menos importante. Recordemos que México estamos en la ruta en la que año con año, transitan por aquí los ciclones y los huracanes. Lo hemos manifestado en diversas reuniones, la relevancia que tienen las áreas naturales costeras con la conservación del manglar, o una adecuada conservación de los esteros y las lagunas costeras que permiten que no pongamos en riesgo las vidas humanas de las comunidades de pescadores o que se encuentran asentadas en la costa, y también la infraestructura turística que tenemos en estos sitios. Entonces aquí estamos hablando de otro servicio ambiental que es la protección civil, muy relevante. Una no menos importante que el maestro Luis Fuello mencionaba es la producción alimentaria. Hoy en día estamos trabajando fuertemente también con el tema de la protección de las cuevas en los murciélagos, sí, o los polinizadores, el tema de las abejas en la selva maya, y todos estos están asociados a áreas naturales protegidas, porque si no mantenemos esas poblaciones de polinizadores viables y saludables, lo que estamos poniendo en riesgo es la producción alimentaria, ¿de acuerdo? Con la cooperación de la Secretaría de Marina y los operativos que se hicieron, el diseño del área nos permitió ya en este año, a partir de erradicar y de establecer un estado de derecho, duplicar la producción de langosta, que es a lo que se dedican las cooperativas asentadas ahí en Isla Cedros, de 65,000 toneladas a 135,000. ¿Qué es lo que significa? Que una buena administración, un trabajo de colaboración y de diseño con las comunidades que están habitando las islas, en este caso en Isla Cedros, nos permite en un corto plazo darle certeza económica, producción alimentaria
y la conservación de las especies. Recordemos que en las últimas extinciones que se han dado en el mundo de especies se han dado precisamente en las islas. Es por esto por lo que México ha tenido y ha emprendido esfuerzos muy grandes para la protección de estos espacios. Déjame plantearte ahí mismo algo que era la pregunta previa, ¿no? El qué sí y el qué no. ¿Qué hemos hecho bien? Lo mencionaba el maestro Luis, un marco jurídico relevante y especializado. Hoy tenemos ya distintas leyes para el tema del agua, para el tema forestal, para el tema de las especies, la del equilibrio ecológico para en materia de áreas naturales y sus distintos reglamentos. Es un esfuerzo importante. La creación de instituciones especializadas, la CONAFOR, la CONAGUA, la CONAM, el IMTA, todas estas instituciones traen cuerpos de servidores públicos de muy elevada especialización y evidentemente los resultados en política pública se vuelven muy eficientes. ¿Qué hemos hecho bien también? Es un caso que quiero destacar para México, las áreas destinadas voluntariamente a la conservación. A ver. ¿Qué significa? Son áreas privadas donde el particular decide que su propiedad le solicita a la CONAM, a través del Comisionado Nacional, que se otorgue un certificado donde ese espacio va a mantener sus ecosistemas y sus especies saludables. ¿Hay muchas? Hay muchas, tenemos más de 400 en este país, son cerca de 500,000 de hectáreas en nuestro país. Pero ¿qué nos hace falta por hacer, Javier? Desafortunadamente, el resto de la sociedad que nos beneficiamos de esos servicios ambientales que estos propietarios han destinado, por cierto, la gran mayoría de ellas en los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, donde las comunidades indígenas parte de su dotación la destinan para conservación a través de esta modalidad área destinada voluntariamente a la conservación. Pero ¿qué nos hace falta por hacer? Nuevamente, una inversión corresponsable donde nosotros otorguemos algún beneficio fiscal, real, económico de compensación para que esas comunidades sigan manteniendo ese esfuerzo de ¿Qué conservación. estados dijiste? Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Mira qué estados, ¿eh? Los más biodiversos. Los más biodiversos y los más violentos. Efectivamente. Que es una Y también paradoja. los que tienen la mayor población indígena. Indígena. A ver, capitán, en el qué sí, qué no, también todos sabemos que a las Fuerzas Armadas las han colocado en muchas ocasiones en los últimos años en situaciones adversas, fuera de sí. Todos lo sabemos. En esta parte ustedes están haciendo lo que deben. Supongo que ha de ser un trabajo incluso hasta complaciente en el mejor sentido de la palabra. Seguro que sí. A ver. Personalmente es un trabajo muy satisfactorio saber que estamos trabajando por un beneficio también a la población. La participación de la población es primordial para el mantenimiento de un área natural protegida o del medio ambiente. De hecho, nosotros, por parte de la Secretaría de Marina, inclusive promovemos esos programas también para el mantenimiento de los recursos naturales, como los programas de liberación de tortugas que tenemos en las costas del Pacífico. Inclusive nosotros hacemos un programa de dibujo para los niños, el Niño y la Mar, sí, que claro, el principal tema es la conservación del medio ambiente. Entonces, con esto estamos promoviendo también a los niños, decirle, el medio ambiente es bueno, el medio ambiente lo tenemos que cuidar, y ese es el trabajo de nosotros. La verdad es muy satisfactorio saber que la población está apoyándonos, en el caso del Alto Golfo, California, que también nos están apoyando para la conservación de la vaquita marina, las tortugas, que hay liberación en todo el año, hay liberación de tortugas. Entonces, conocer y saber que la población está junto con nosotros es satisfactorio. Y trabajar con las dependencias federales o con estatales de todos los niveles de gobierno, también es satisfactorio saber que todos podemos trabajar en un mismo sentido. A ver, por algo dijiste lo de la comunicación interinstitucional. Sí, necesitamos de manera urgente la coordinación de políticas en un mismo espacio territorial. A ver, ¿qué quiere decir eso en que práctica? no puede ser que por un lado un sector, por ejemplo el sector medio ambiente, haya promovido el establecimiento de un área natural protegida y por otro lado, desde la Secretaría de Economía, decidan que hay posibilidad de hacer un aprovechamiento minero a cielo abierto que te destruye el espacio. Entonces, este tipo de contradicciones son contradicciones cotidianas,
Pero además la articulación de los presupuestos en un mismo espacio se tiene que coordinar. Digamos, dentro de áreas naturales protegidas, como ya lo comentamos, hay gente que tiene necesidades de pobreza. Y las políticas de agricultura, las políticas de desarrollo social y las políticas de medio ambiente tienen que tener un enfoque único de manejo del territorio y de cómo atender a la gente. Ahí está uno de los temas fundamentales, porque al final en el balance seguimos perdiendo biodiversidad. O sea, no hemos logrado frenar este proceso de deterioro en donde ecosistemas y especies las estamos perdiendo, a pesar de que tenemos estos instrumentos con cobertura legal para poder detener este proceso de deterioro. Sí. La batalla no la hemos ganado. ¿Está en los gobernantes o en qué está exactamente esto que mencionas? Yo creo que, digamos, una parte importante efectivamente está en gobierno. Desde el propio diseño de los planes nacionales de desarrollo, los programas sectoriales y la forma como haces participar a la gente y la interconexión entre los 3 niveles de gobierno. Esto tiene que bajar a la parte territorial, en donde podamos generar los mecanismos a través de los cuales se coordinan las políticas públicas. El mecanismo en un área natural protegida es más o menos sencillo, porque ya está establecido que cada una de ellas debe de disponer de un consejo asesor. Sí. Y en ese consejo asesor, por el propio diseño, están participando todas las dependencias que tengan que estar, más todos los actores sociales que deban de estar. El marco ideal. Entonces tenemos que darle fuerza, y en la realidad los recursos que tengan cada dependencia para esa zona tienen que coordinarse y ejecutarse de manera única, bajo un mismo objetivo y un mismo diseño. No está tan fácil, ¿eh? ¿No? Pero se puede. Porque la burocracia es una maña. No, y no lo digo tan peyorativamente. Se han hecho ejercicios en la selva lacandona, y cuando se han podido sentar recursos federales, recursos estatales, las cosas cambian radicalmente. Sí, claro, estoy seguro de ello. A ver, Juan, esta parte, ¿cómo la ves, tomando en cuenta también otra parte que ya César mencionaba? A ver, nosotros tenemos zonas protegidas, áreas protegidas, y en esas áreas protegidas puede vivir mucha gente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué es primero, el área protegida o la gente? ¿O cómo abordar el asunto? Además, con el gran desarrollo, a mí me tiene muy sorprendido. Uno supone que hay áreas protegidas en el país mayúsculas por su orografía, por su riqueza ambiental, pero cuando me dicen lo que me dicen, estamos hablando de que en una de esas casi todo el país va a acabar siendo área protegida, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, ¿no? A ver. Bueno, voy a empezar por la última parte. Sale, muy bien. La extensión de las áreas naturales protegidas. Todo el país posiblemente va a haber áreas naturales protegidas de diferente categoría. Sí. Porque lo que puedes ver con el estudio de endemismos, especies en peligro, especies endémicas, una vez más endemismos, ¿no?, es que están prácticamente en todo nuestro país, y la mayoría de estas especies endémicas todavía no están en un área natural protegida, están fuera, lo que da oportunidad precisamente a las áreas naturales dedicadas voluntariamente a la conservación para que tengan un impacto. De que puede acabar todo el país como área natural protegida, tal vez no sea literal, pero tenemos el ejemplo del estado de Baja California Sur. La forma como se está desarrollando Baja California Sur está encontrando precisamente una comunión, como lo ha mencionado César, por los beneficios que brindan las áreas naturales protegidas, y hay proyectos que prácticamente dejarían, si no me equivoco, tú me puedes corregir, a Baja California Sur como el estado con el mayor porcentaje de cobertura estatal declarada como ANP. Como ANP, como Sí. protegida. Y Bueno, yo está Cabo Pulmo, que es una maravilla, ¿no? que además es un ejemplo precisamente de la participación de la comunidad para la protección de este espacio. Se permite allí la recuperación de las poblaciones de peces, y eso genera el fenómeno de derrame, que también ayuda a la gente que en otros lugares que no son Cabo Pulmo depende de la pesca ribereña. Sí. Entonces ahí es un ejemplo exitoso. Éxitos estamos viendo también, no nada más en Baja California, éxitos de participación ciudadana lo tenemos en el Fondo Ambiental para el Triunfo, donde vemos... ¿Eso dónde está? En Chiapas. Claro. El bosque de niebla es el bosque más rico y diverso que tenemos en México, pero el que tiene menos cobertura, ¿verdad? Cuando pensamos en bosques, inmediatamente viene la cuestión quizá forestal, entonces estaremos pensando en Chihuahua, Durango, y en el Triunfo tenemos a una comunidad local comprometida
Pero en ese fondo de conservación del triunfo, que es como una forma de brindar elementos económicos para administrar ese lugar, participan actores distinguidos, actrices, Sí, que científicos, gente que se compromete. de todo el país, Sí. que se compromete con esa zona. A ver, yo diría en breve ideas finales sobre lo que se debiera hacer, por dónde podemos jalar. Y si te parece así, rapidito, como empezamos casi el programa, a ver, en breve, Juan. Yo voy a caso por caso ver lo que ha funcionado en cada área natural protegida con la participación social y afinar todos estos detallitos para que funcionen mejor los programas de manejo y finalmente, pasando esta experiencia colectiva, se logre mejorar la legislación ambiental, porque no olvidemos que las autoridades solamente pueden actuar Sí. por lo que están facultadas. Claro, porque está facultado. Si la ley no los faculta, si la ley pone estas contradicciones que ha mencionado Luis, donde por un lado quieres conservar, pero al mismo tiempo quieres explotar, no vamos a llegar más que a ciertos cortocircuitos en el terreno y hay que hacer o mejorar un poco esta legislación ambiental. Me preocupa muchísimo, Luis, que la nueva administración, en lo que corresponde al legislativo, pues está cargada, trae una agenda cargadísima, ¿no? Esto debe ser prioritario, diría yo, para ellos, ¿no? Sí, totalmente. Yo empezaría por esto. La política social y la política de conservación de nuestra riqueza natural es una sola, debe ser una sola. No necesitamos mover a la gente, necesitamos trabajar con la gente, haciendo conservación con la gente y generando los recursos económicos para mejorar sus condiciones de vida. Eso es uno de los, diría yo, directrices fundamentales. Tienen que dotarse de mayor presupuesto, tanto para la atención de los programas sociales de la gente, como para las propias tareas de conservación que se requieren en los sitios. Y yo te diría una última cosa. Si logramos, territorialmente hablando, coordinar los presupuestos que cada dependencia, sean estatales, federales, dentro de un mismo territorio que se ha denominado áreas naturales protegidas, vamos a modificar completamente la condición de la gente y la calidad de la conservación de los ecosistemas que hemos decidido proteger. El otro día, conversando con gente que se dedica al estudio de los sismos, me dijeron algo que me sorprendió muchísimo, porque les dije, oye, ¿y cuántas personas en México en un país sísmico, lleno de temblores todo el año, cuántas personas en México se dedican al estudio de los sismos? Y me dijo que 50. Puede ser, ¿verdad? Sí. Pasa lo mismo con esto. Teniendo lo que tenemos, no tendríamos que... Yo me acuerdo ya en los 70, ¿no? Que empezaron los estudios del medio ambiente, la UAM, ¿no? Y todo eso. Pero a ver, además del tema profesional, César, lo otro. Con mucho gusto. Inicio por responder esta pregunta. Efectivamente, en la CONAM, para atender las 182 áreas naturales protegidas que actualmente se administran de competencia federal, somos 1,200 profesionistas en todo México. Efectivamente, tenemos que fortalecer el cuerpo de especialistas y de profesionistas si estamos conscientes como país que estamos atendiendo un tema, y déjame decirlo así de claro, Javier, de seguridad nacional. Sí. En las áreas naturales protegidas estamos buscando, ya toqué el tema de protección civil, ya toqué el tema de seguridad alimentaria, la agrobiodiversidad, no menos importante, trascendental, el tema de las cuencas, el tema de la captación de agua. Recordemos que no hay actividad económica ni población humana que no dependamos del acceso al agua. Y esa agua tiene que surgir de una zona de captación, y generalmente estas áreas de protección de recursos naturales que se refería el doctor Juan Martínez están asociadas a un área natural protegida, ¿no? Entonces, los principales ríos, el Grijalva, el Usumacinta, los más caudalosos de este país, están todos asociados a áreas naturales protegidas. Son decisiones que tenemos que tomar de administración y de economía, desde dos enfoques principales. Lo que tiene que hacer la sociedad, y yo ahí me atrevería a lanzar una invitación a la sociedad, y tiene que ver con un mayor involucramiento de nuestra sociedad hacia conocerlas
participar en la toma de decisiones y contribuir a su conservación, porque de alguna manera las vemos distantes, quizá desde una vida centralizada o desde una vida muy urbanizada Sí. y se nos olvida que el agua que consumimos todos los días, el alimento que consumimos todos los días, el control de plagas está asociado a esta área natural y que cuando salimos de vacaciones vamos a ir a una área natural protegida. Sí. Entonces, quizá nos Suena conformamos, paradoja, sí, claro. nos conformamos con pagar un boleto de avión y a lo mejor el combustible para llegar al sitio, pero se nos olvida que 365 días del año las comunidades y los habitantes de esa área natural protegida están asumiendo ese costo ambiental del cual el resto de los mexicanos nos estamos beneficiando. Y termino me parece muy relevante lo que ha mencionado el maestro Fuello en tema de el alineamiento de las políticas. Un área natural protegida está todos los días conteniendo amenazas del crecimiento de la frontera agrícola, del crecimiento de la mancha urbana, de actividades económicas transformadoras como la infraestructura o como la minería. ¿Qué tenemos que hacer? Tener un acuerdo de país en el cual ya hoy está plenamente documentado cuáles son las vocaciones de nuestro territorio y sabemos que por lo menos toda la parte norte de los desiertos y los semidesiertos son zonas donde el abasto de agua no es suficiente, no es adecuado y no es abundante. Entonces son decisiones de organización, de vocación y de una administración adecuada para saber qué tipo de proyectos plantamos y dónde invertimos en un Plan Nacional de Desarrollo. Sale, cerramos, capitán. Pues para finalizar todo esto, la Secretaría de Marina, como sabemos, es una dependencia que no va a cambiar sus atribuciones y mucho menos en cuestión de ambiental. Sí. Entonces, con esto podemos nosotros garantizar que la Secretaría de Marina va a seguir trabajando en pro de los recursos naturales que se encuentran en el mar. Y obviamente también tenemos en esta sección tuvimos la gran oportunidad de tener esta interacción muchas veces por primera vez con muchas dependencias y en el caso como el Alto Golfo de California de liderar el proyecto del medio ambiente. Entonces nosotros estamos como siempre listos en la tierra, en el aire y en el mar, como dice. Aunque de repente los metan a cosas que, bueno, ya no hablemos. Bueno, ¿qué país tenemos, no? Increíble. La verdad que de repente sí. Es un país mágico. Sí. Volviendo al primer comentario. Sí, hay que poner ahí focos, ¿no? De atención. Es un país, la verdad, yo entiendo que de repente luego dicen que el principal problema de los mexicanos somos los mexicanos, pero nunca decimos que el principal problema de los mexicanos es su territorio, ¿no? Pero esa es la metáfora. O sea, vivimos en un país privilegiado en recursos y desafortunadamente creo que no somos lo suficientemente responsables o corresponsables para atender ese privilegio. Pero mira, yo A ver, rapidísimo quiero hacer que algo rapidísimo. Sí. Como lo dijo Luis, hemos cambiado de los 70s para acá. Yo recuerdo unas palabras del doctor Alfredo Ortega cuando fue a los 40 años del Instituto de Ecología que mencionó cómo los investigadores, hablando de mi sector, tuvimos un papel muy importante para pasar de una Comisión Nacional de Desmonte a crear la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Lo que quiere decir que podemos cambiar. Sí, que puede pasar algo, Que ¿no? en este proceso estamos analizando y tenemos la oportunidad de ser mejores. Bueno, muchas gracias, Juan. Gracias. César, ha sido un gusto. Un gusto, Javier. Muchas gracias. Muchas gracias. Luis. Gracias Capitán, a ti, Javier. muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Este es el primero de una serie de programas México vive en nuestro ambiente. Pensemos en nuestro país y pensemos en nuestro entorno, ¿no? Ahí, cuando uno va a un lugar, casi uno siempre dice, bueno, pues yo voy y me regreso, pero no se les olvide que el lugar al que va, ahí viven todos los días del año, ¿eh? O sea, nosotros vamos 3 o 4 días, pero ahí están pasando cosas. Bueno, de nuevo, muchas gracias. Gracias en nombre de todos y todas y todos los que hacen posible esta emisión. Adiós.